Buenas tardes, les saluda una vez más Javier García desde el Planetario Yocolcap de Chetumal, esperando que se encuentren bien todos ahí en salud ahí en casita. El día de hoy vamos a continuar con las asesorías de física. Estamos viendo magnetismo. Nos toca hoy ver el concepto de densidad del flujo magnético. Bien, empecemos. Vemos que el concepto que propuso Faraday de las líneas de fuerza, ¿okay? Si bien es un concepto imaginario, es muy útil para representar, ¿okay?, los campos magnéticos y cuantificar los efectos de estos. ¿Okay? Vamos a ver que una sola línea de fuerza equivale a la unidad de flujo magnético. Vamos a utilizar para el flujo magnético la letra griega phi. Bien. Y vemos que en el sistema CGS o centímetro grado segundo, es un sistema de unidades, recibe el nombre de Maxwell, ¿ok? La unidad de flujo magnético. Pero vemos que esta unidad es una unidad muy pequeña, ¿ok? Y en el sistema internacional de unidades, que es el que comúnmente manejamos, se emplea una unidad que es mucho mayor, y esta unidad es el Weber. ¿Okay? Tenemos la equivalencia entre el Weber y el Maxwell. Un Weber equivale a 1 por 10 a la 8 Maxwells. ¿Okay? Ese es el factor de equivalencia. Ahora, tenemos un flujo magnético que atraviesa perpendicularmente una unidad de área, va a recibir el nombre de densidad de flujo magnético. Vamos a ver la imagen. Tenemos esta imagen, tenemos un flujo magnético de un Weber, ¿ok?, que atraviesa una unidad de área, ¿ok? A esto se le va a conocer como densidad de flujo magnético y lo vamos a denotar con la letra mayúscula B, ¿ok? Entonces vamos a ver que la fórmula va a ser B, o intensidad del flujo magnético, que también es densidad de flujo magnético, ¿ok?, que también se le conoce como inducción magnética, es igual al flujo magnético, ¿ok?, phi, entre área. Podemos despejar de esta fórmula para encontrar el flujo magnético. ¿Cómo nos queda? Flujo magnético va a ser igual a densidad de flujo magnético por área, ¿ok? Y vemos que en el sistema internacional de unidades, la densidad de flujo magnético va a ser, por lo tanto, Weber entre área, ¿ok? Weber entre metro cuadrado. Bien, entonces esta densidad de flujo, esta unidad recibe el nombre de Tesla y se denota por la letra mayúscula T en honor al físico yugoslavo Nikola Tesla, ¿ok? Él vivió de 1856 a 1943. Bien, entonces hay otra cosa. Cuando el flujo magnético no penetra perpendicularmente la unidad de área o el área por donde esté pasando, ¿ok?, sino que lo hace con cierta inclinación, con cierto grado, vamos a utilizar una variante de la fórmula que va a ser densidad de flujo magnético es igual a flujo magnético entre área por seno de teta. Este seno de teta, este es la letra griega teta, para denotar el ángulo en el cual está incidiendo el flujo magnético, ¿ok? Por lo tanto, si queremos conocer el flujo magnético, vamos a tener que utilizar densidad de flujo magnético por área por seno de teta, ¿ok? Esta inclinación o ángulo en el cual está incidiendo el flujo magnético es tomada la normal a la superficie, ¿ok?, y es un ángulo que sale entre el ángulo entre la incidencia del flujo magnético y la normal, ¿ok? De ahí tomamos ese dato. Bien, ahora llegamos a la conclusión que la densidad de flujo magnético es un vector que nos va a representar la intensidad, la dirección y el sentido de un campo magnético en un punto dado. Bien,
pasemos para terminar de entender este concepto a un sencillo ejemplo para que vean que no es tan complicado y lo terminamos de entender. Dice así: en una placa circular de 3 centímetros de radio existe una densidad de flujo magnético de 2 teslas. Nos piden calcular el flujo magnético total a través de la placa en Webers y en Maxwells. ¿Ok? Entonces tenemos nuestros datos, tenemos el radio 3 centímetros, pero la fórmula nos pide en metros, las unidades están en metros. ¿Ok? Entonces está implícito una conversión de unidades. 3 centímetros es igual a 0.03 metros. ¿Ok? Tenemos la densidad de flujo, que es de 2 teslas. Acuérdense, el tesla es Weber entre metro al cuadrado. Y nos piden calcular el flujo magnético. Y sabemos que nuestro factor de equivalencia, un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwells. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es flujo magnético, o Phi, es igual a densidad de flujo magnético por área. ¿Ok? Y pues tenemos que, como en este caso es circular, es un área circular, tenemos que calcular área es igual a pi por radio al cuadrado. Esto es igual a 3.14 por 3 por 10 a la menos 2 metros elevados al cuadrado. Nos da un área de 28.6 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y ya con el dato de área, pues simplemente sustituimos en la fórmula. ¿Y cómo nos queda? Nos queda que el flujo magnético es igual a 2 teslas, pero tenemos que poner tenemos que utilizar las unidades que sean homogéneas. Tesla sabemos una vez más que es Weber sobre metro al cuadrado. Entonces tenemos 2 Weber sobre metro al cuadrado multiplicado por 28.26 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Nos da un flujo magnético de 56.52 por 10 a la menos 4 Webers, pero nos lo piden en Maxwells también. ¿Ok? Entonces aquí utilizamos el factor de equivalencia. ¿Y cómo nos queda? Tenemos 56.52 por 10 a la menos 4 Webers multiplicado por, ok, aquí hacemos el arreglo, aquí tenemos el factor de equivalencia, queremos cancelar las unidades de Weber, entonces tenemos en el numerador Weber, lo ponemos en el denominador y Maxwells en el numerador. Ok, esa es la conversión de unidades. Tenemos por ahí una asesoría donde vimos conversión de unidades. Entonces ya nada más es multiplicar 56.52 por 10 a la menos 4 por 1 por 10 a la 8 Maxwells, y nos queda un flujo magnético de 56.52 por 10 a la 4 Maxwells. ¿Ok? Y tenemos este último ejercicio para aplicar la variante de la fórmula de cuando el flujo penetra con cierto ángulo. ¿Ok? No está perpendicular a la superficie. ¿Cómo es? Dice así: una espira de 15 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo forma un ángulo de 27 grados respecto al flujo magnético. ¿Ok? Determinar el flujo magnético que penetra por la espira debido a un campo magnético cuya densidad de flujo es de 0.2 teslas. Bien, es muy sencillo. Una vez más tenemos nuestros datos. El área va a ser 15 por 25 centímetros. ¿Okay? 15 centímetros por 25. Tenemos θ, 27 grados. Tenemos densidad de flujo 0.2 teslas. Nos piden encontrar el flujo magnético. ¿Ok? Nuestra fórmula, aquí tenemos Phi es igual a B por A por seno de θ. ¿Sale? Entonces, primero calculamos el área. ¿Ok? Tenemos 15 metros, 0.15 metros por 0.25 metros es igual a 0.038 metros al cuadrado. Y en notación científica tenemos 3.8 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Por ahí también tenemos en asesorías, ya una asesoría pasada vimos notación científica, tema muy importante. ¿Por qué? Porque tanto en física como en química, ya sea se trabajan números muy grandes o números muy pequeñitos.
Entonces la notación científica es una notación que nos ayuda muchísimo a la representación de dichos números, ¿ok? Si no, imagínense una multiplicación o un número de unas 20 lugares decimales, sería algo tremendo. Entonces, pues ya teniendo el área de 3.8 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, donde sustituimos en la fórmula y tenemos que el flujo magnético es igual a 0.2 Weber entre metros al cuadrado multiplicado por 3.8 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado multiplicado por el seno de 27 grados, y el seno de 27 grados es 0.4540, ¿ok? Es esa dimensional. La dimensional no tiene unidades, ¿ok? Entonces el flujo magnético va a ser igual a 3.5 por 10 a la menos 3 Webers. Bien, y con esto terminamos por hoy las asesorías, que fue densidad de flujo magnético, ¿ok? Ha sido todo. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que nos visiten por nuestras redes sociales. Tenemos temas muy diversos, muy interesantes, que sin duda alguna les van a servir de mucho. Hasta pronto. Javier García, desde el planetario Yocolcap.